Bienvenido. Siéntate. Vamos a aprender. Esto es Filoso Ando. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Juan Camilo Romero y este es el episodio número 72 de Filoso Ando. Tuvimos una pausa inesperadamente larga, por eso ofrezco una pequeña y sincera disculpa. Habían varias cosas que tenía que organizar antes de continuar con este proyecto, pero este proyecto no ha acabado y por eso tenemos episodio nuevo. Y vamos a continuar donde lo dejamos la vez pasada. Estábamos acabando la filosofía medieval escolástica. Si no estoy mal, el último capítulo que tuvimos fue de Guillermo de Ockham. Y ahora continuaremos con el maestro Eckhart. Sin embargo, para entender al maestro Eckhart, creo que es importante entender un poquito el contexto de donde veníamos. Entender por qué Eckhart fue tan revolucionario y para algunos peligroso. Así que primero debemos mirar el mundo en el que vivía. No apareció en el vacío. Surgió en un momento de crisis intelectual y espiritual en Europa. Durante el siglo XIII, genios como Tomás de Aquino y Alberto Magno habían construido catedrales de pensamiento, sistemas lógicos perfectos que unían la fe con la razón. Pero al llegar el siglo XIV, este edificio comenzó a agrietarse. Comenzó a haber abuso en la lógica. La filosofía se había vuelto árida. Las universidades ya no discutían sobre cómo vivir o cómo amar a Dios, sino que se perdían en sutilezas dialécticas y debates técnicos inútiles. La gente tenía hambre de espíritu, pero la iglesia les daba silogismos fríos. Pensadores como Guillermo de Ockham y Duns Scoto empezaron a separar los caminos. Dijeron básicamente que la razón humana no podía alcanzar a Dios. Esto dejó a la teología en una posición extraña. Si no puedes alcanzar a Dios con la mente, ¿cómo llegarías a Él? ¿Y cuál es el rol entonces de la filosofía religiosa? Aquí es donde entra el misticismo especulativo. Esto fue una reacción contra la frialdad de las escuelas. Si la lógica escolástica estaba en decadencia y llena de vanidad, la respuesta de Eckhart y sus contemporáneos fue buscar un camino directo, la experiencia. No querían definir a Dios, querían sentirlo, fundirse con Él. Mientras la iglesia oficial se preocupaba por el poder y la norma, en el Valle del Rin, lo que hoy sería Alemania, surgía una espiritualidad apasionada que buscaba a Dios en el fondo del alma y no en libros de texto. Aquí tenemos que hablar ahora sí del hombre en cuestión. Eckhart nace en 1260, muere en 1328, y él no era un rebelde marginal, era un peso pesado del sistema. Fue vicario general de su orden y magister en París y Colonia. La gente viajaba kilómetros para escucharlo. Él tenía un doble lenguaje, y esa era la clave de su drama. Eckhart escribía obras latinas complejas para los expertos, cosas como el Opus Tripartitum, pero predicaba sermones en alemán al pueblo llano, gente como monjas, comerciantes. Pero al traducir conceptos metafísicos brutales al idioma de la calle, sonaba explosivo. Decirle a un campesino, tú puedes ser hijo de Dios igual que Cristo, era poner dinamita en los cimientos de la jerarquía eclesiástica. Eckhart se topa con un muro político, con Enrique de Birneburg, el arzobispo de Colonia. Este hombre no era un intelectual sutil, era un político conservador, aliado de los franciscanos, quienes eran los rivales de los dominicos y de Eckhart, y un cazador de herejes. En 1326 inició un proceso inquisitorial contra Eckhart, acusándolo de confundir a la gente sencilla con herejías peligrosas. Eckhart se defendió diciendo que él podía estar equivocado por sus razonamientos, pero no era un hereje, porque su intención y voluntad estaban con la iglesia. Incluso apeló al Papa y marchó a Aviñón. Ahora, si tuviéramos que resumir por qué Eckhart fascina y asusta a la vez, sería por tres ideas centrales que rompen la cabeza. Lo primero es Dios versus la deidad. Eckhart hace una distinción radical que pocos se habían atrevido a hacer. Dios, lo que él llama Gott, es el Dios activo de la Biblia, el creador, el Padre, el que hace cosas y se relaciona con nosotros. La deidad o Godheit es lo que hay detrás de Dios. Es el desierto silencioso, el abismo oscuro e inmóvil donde Dios descansa antes de ser creador. Eckhart nos dice, no te conformes con el Dios persona. Atraviesa eso y busca la deidad, la fuente pura y silenciosa. La iglesia enseñaba que el alma es una criatura, es decir, algo creado de la nada. Eckhart, sin embargo, insinuaba que hay una chispa o Fucking en tu alma que es increada,
En ese punto profundo de tu ser no hay diferencia entre tú y Dios. Allí, el fondo de Dios y mi fondo son el mismo, citaba él. Esto es un panteísmo, que es creer que todo es Dios, lo cual puede ser hereje. Y pues esto fue lo que alarmó a los inquisidores. Otra parte importante de la filosofía de este hombre es la mística de la pobreza. Eckhart redefinió qué significa ser pobre de espíritu, con una radicalidad brutal. Para él no se trata de no tener dinero, se trata de 3 renuncias internas. 1. No querer nada. Ni siquiera querer hacer la voluntad de Dios, porque eso implica que tú y Dios son 2 cosas distintas. Debes vaciarte del deseo totalmente. 2. No hacer nada. Es olvidar tus conceptos teológicos, no encasillar o limitar a Dios en tus ideas. Y tercero es no tener nada, ni siquiera un lugar dentro de ti para Dios. Su frase más famosa y paradójica resume eso. Dice, por eso ruego a Dios que me libre de Dios. Es decir, ruego a la verdad suprema que me quite mis ideas pequeñas sobre Dios para poder encontrar la realidad. Esto es muy interesante. Aparte, hay un claro paralelismo con el budismo de Siddhartha, que seguramente alteraba a los inquisidores si nos lo ponemos a pensar. Después, Eckhart muere, probablemente en 1328, antes de que se dictara sentencia. Pero en 1329, el Papa Juan XXII publicó la bula In Agro Dominico, en el campo del Señor. El veredicto condenaba 28 preposiciones que eran frases sacadas de las obras de Eckhart. Pero no lo llamaron hereje, a él como persona, porque él había declarado su obediencia a la iglesia antes de morir. Pero dijeron que sus frases sonaban mal, eran temerarias o directamente heréticas, si se interpretaban tal cual. El resultado fue que Eckhart fue silenciado. Sus obras se escondieron durante siglos, aunque sus ideas sobrevivieron de contrabando a través de sus alumnos, personas como Tauler y Suso. Y llegaron hasta Lutero y mucho después a los filósofos alemanes. Ojo, recordemos que Lutero, todo su tema, fue bajar el latín al vulgo, ¿no? Podríamos decir que aquí está el origen de lo que sería eventualmente la reforma de la iglesia. Ahora, ¿por qué nos importa hoy? Eckhart no se quedó en la Edad Media. Su pensamiento explotó siglos después como una bomba de tiempo. Hay personas como Hegel que ven en Eckhart a un padre del pensamiento alemán. Le encantaba la idea de que Dios necesitaba al hombre para ser completamente autoconsciente. Hay otras personas como Heidegger que toma de Eckhart la palabra Gelassenheit, que es el del deshacimiento o la serenidad. Esto para Heidegger es aprender a dejar ser a las cosas sin querer controlarlas. Es la clave para vivir auténticamente en un mundo moderno. Y esto pues, es una conexión muy clara con el Zen. En el siglo XX, expertos del budismo Zen como D.T. Suzuki leerían a Eckhart y dirían cosas como, esto es lo mismo que decimos nosotros. La idea de la nada divina y vaciar la mente es casi idéntica al concepto de sunyata o la vacuidad en el budismo. La realidad y la conclusión de este corto episodio sería que el maestro Eckhart fue una víctima de su propio genio y de la política de su tiempo. En una época de decadencia intelectual, él intentó inyectar fuego en el hielo de la teología. Nos enseñó que la verdadera espiritualidad no está en sumar. No son más rezos ni más conocimientos. Es restar. Es menos ego, menos deseo. Hasta que solo quede esa chispa donde el hombre y la divinidad se tocaban. Yo creo que es muy digno de meditación. Y estudiar, pues vaya, ¿cómo es que este hombre hizo lo imposible de traer el misticismo a la religión medieval? Pero también podemos ver cómo comienza a haber la democratización del conocimiento. Es decir, vemos en Eckhart ideas que después tomaría Lutero, ideas que revolucionarían la realidad que conocemos. De hecho, hay una línea directa entre el pensamiento de Eckhart y la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Y lo que está pasando en Venezuela ahorita, por consecuencia directa. Así que sí. Por cierto, este episodio es el primer episodio de Filosofando que tiene un patrocinador. Estamos contentos y felices de trabajar con Bactriano. Unos termos espectaculares, la verdad. Yo voy a dejar el link por aquí si estás en Spotify o en YouTube para que veas su página. Es un proyecto personal, no es una gran industria, es un termo hecho a la medida de la necesidad del hombre moderno.
Yo podría venderles mucho la idea, pero ustedes no están para eso para aquí. Pero lo que sí les voy a decir es que es un termo maravilloso y yo tengo dos. Espero me perdonen por tener que aceptar un patrocinador, pero pues ya saben cómo está la vaina. Y pues sí, nos vemos la próxima semana siguiendo este proyecto tan bonito que llevamos años trabajando y que no vamos a soltar ahorita. Un abrazo a todos y nos vemos pronto. Bye bye.